pues nada, en primer lugar, darle las gracias a todos por estar aquí, darle gracias especialmente a Pedro por la invitación para participar. Luego, vale, yo, como me pasé al software libre, estoy perdido con el Office. Vamos a ver. Bueno, pues como me he presentado, yo soy Jesús Pérez, soy sociólogo y no me dedico a la colaboración, me dedico al conflicto. Me dedico al impacto en los conflictos armados, las transformaciones sociales. La cuestión está en que una vez que te dedicas como sociólogo a entender la transformación social, pues eso sirve una base para entender cualquier cosa. Y perdonen, pero sí, estoy intentando entender, a ver, pelearme con el maldito Office de Windows. Es que no sé ni cómo... Perdón, encima que vamos mal de tiempo. No sé ni lo que he hecho, porque... Ya está. Vale, y ahora quiero pantalla completa. Ah, vale, que el ordenador no se veía. Vale, perfecto. Bueno, pues yo, como sociólogo, ahí en la cantidad de conceptos que se manejaban en la economía colaborativa había un orden. Y vi evidentemente detrás todos los procesos de transformación social que yo había estado estudiando desde la perspectiva del conflicto. Y entonces ese análisis, esa visión, pues era perfectamente comprensible. Y la primera idea que les quiero transmitir es que esto no es coyuntural. O sea, no estamos hablando de economía colaborativa, porque claro, llegó la crisis, aumentó el paro, aumentó la precariedad y entonces de repente en unas circunstancias de necesidad, pues no, de repente la gente se ha reencontrado con su economía, ha decidido ayudarse, pero que esto será una cosa, vamos, pasajera. Tan pronto volvamos a una época de pre-burbuja, la gente se olvidará. No, esto es el síntoma de un mundo que viene, el mundo que viene. Y esto es el resultado de un cambio que con la perspectiva del tiempo yo creo que será uno de los grandes saltos de la humanidad. Es decir, no es la crisis económica, es un cambio social brutal. Y para entenderlo, primero voy a hablarles de dónde venimos. Y es el anterior gran cambio, el anterior gran salto que llevó a la necesidad, si fue fue tal su impacto que dentro del mundo de la ciencia surgió la necesidad de crear una ciencia para entender, y fue la sociología. La sociología surge en paralelo con la aparición de la sociedad industrial. Si estamos hablando de, bueno, ya las transformaciones en el mundo agrario que liberan un montón de población que va a las ciudades donde la gente empieza a trabajar apretando tuercas y tornillos con una serie, un montón de fenómenos. Y eso lo vemos desde de los movimientos de población en el Reino Unido, de la campiña inglesa a las áreas industriales de Manchester y de Liverpool, a los extremeños y andaluces que se van al cinturón industrial de Barcelona y a los gomeros que terminaron en Taco. O sea, es un proceso global y universal. A finales después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, en Estados Unidos pasa un fenómeno curioso, y es que por primera vez en la historia el sector servicios se convierte en el mayor generador de empleo. O sea, hay más gente ya trabajando en el sector servicios que en agricultura e industria, y entonces los sociólogos empiezan a hablar de sociedad postindustrial. Es decir, la palabra es post porque como no sabemos lo que viene, pues fácil, decimos que lo que viene es pues, el post de la industria. El 69, Alan Turing, en el 73, Daniel Bell, y luego, en el año 80, el señor de la izquierda, Alvin Toffler, publica La tercera ola, un libro que, vamos, me amuebló la cabeza de una forma impresionante, y creo que el hombre tuvo la mala pata de ser el primero en darse cuenta. Es decir, yo creo que no le perdonaron haberlo entendido antes que nadie, porque cuando yo llegué a la universidad me encontré que nadie lo nombraba. Y fue el autor, quizás también porque era un divulgador. Tuvo que venir Manuel Castells, el señor de la derecha, sí, creo el sociólogo español de mayor repercusión actualmente, en que publicó La era de la información, y ya le pusimos nombre. Ya no estábamos en el post, ya sabíamos lo que venía, la era de la información. Y cuando hablamos de la era de la información, no nos referimos a, claro, los ordenadores. No. Estamos hablando de una cuestión transversal que afecta a todo. O
Si en la izquierda hablamos de agricultura y yo le hablo de sociedad de la información en la agricultura, me refiero al uso de satélites para estudiar cosechas, aunque no les gusten los organismos modificados genéticamente, pero eso es información aplicada en el centro. Podemos hablar de robotización, impresoras 3D, y en el tercero, bueno, sector servicio. Pero cuando yo les hablo de sociedad industrial y la sociedad de la información, bueno, no me estoy hablando de empleo y de empresas. Estamos hablando de que configura una auténtica civilización que lo influye todo. Es decir, si yo les hablo de la sociedad industrial, estoy hablando hasta de la familia. Les contaba los movimientos de población de la familia extensa. Bueno, recordemos nuestros abuelos que vivían varias generaciones, la tía que vivía, el primo que vivían en una misma casa, al modelo de familia nuclear, padre-madre con niños parejita, que trabajaban en una empresa en la que se trabajaba para toda la vida, donde había muchos trabajadores con mismas condiciones de trabajo, con lo cual habían organizaciones sindicales y la gente votaba a partidos. La generalización de la educación primaria llevó pues a la aparición de los medios de comunicación de masa, los periódicos, y donde el mismo proceso de trabajadores que entraban en la fábrica todos a la misma hora para trabajar en lo mismo, pues bueno, lo veíamos aplicado también al sistema educativo. Por lo menos en mi instituto sonaba una alarma o una sirena cuando terminaban los turnos de clase, exactamente igual que en una factoría. Esas son las instituciones de la sociedad industrial. Entonces yo sí les pregunto, ahora que yo les dije crisis y que transformación, no crisis económica, sino transformación de la sociedad, de todas estas instituciones de la sociedad industrial, yo les diría, ¿ustedes cuáles creen que ahora mismo se está empezando a notar que estamos en un proceso de cambio y de crisis? Pues exactamente, todas. No voy a detenerme en explicarles cada una de las cosas, voy simplemente a tocar la primera y la última. La familia, yo les hablaba, Toffler hablaba de la familia, que tiene que ver la sociedad de la información con la familia, pues ha cambiado. Y les pongo la serie de Modern Family, no sé si alguien la conoce, es un señor, padre ya a su edad, que se casa con un inmigrante, que trae un hijo de una anterior relación, uno de sus hijos gay, que con su pareja ha adoptado una niña vietnamita, y aunque en la serie han metido como lo han metido todo en una familia, yo creo que nadie aquí es ajeno a que las personas... Es decir, desde las adopciones, yo creo que no hay nadie que no conozca a alguien que haya adoptado, no haya divorcios, familias, es decir, yo creo que no es una cosa de una serie de televisión. Y en el último caso de la educación, hablo de los MOOC, que son los cursos que están ofreciendo universidades de prestigio gratuitamente en Internet. No te dan un título, pero oye, si tú quieres programar o quieres aprender estadística, lo haces con los mejores profesores de las mejores universidades. Y los seminarios de Internet. Esto tiene que ver con que, pues, según unas listas que sacaba el Departamento de Trabajo en Estados Unidos, las profesiones más demandadas hoy en día, pues muchas de ellas, no me acuerdo qué porcentaje, pero de las 10, la mayoría no existían hace 20 años. Y hay un desfase enorme entre el sistema educativo y el mercado laboral. ¿Cuál es la esencia entonces? Les diría de las instituciones de la sociedad industrial, hay familia, trabajo, todo, un orden, una jerarquía. La sociedad industrial se define pues, por un orden y por la sincronía. Sí, son, yo creo que dos de los elementos fundamentales. Y eso tiene pues, todavía sus consecuencias. ¿Cuál es yo creo que de las tecnologías y de los símbolos más importantes de la sociedad industrial en el siglo XIX? Pues el telégrafo y el ferrocarril. Y aquí tienen ustedes el mapa de la red de alta velocidad española, que es como el fetiche tecnológico, yo creo que todavía nos sigue fascinando, el tren, y no hay, creo que, presidente de comunidad autónoma que no haya prometido o deseado o pedido que a su comunidad autónoma llegue el tren de alta velocidad. Y ese mapa, mírenlo, es un mapa radial, que tiene una jerarquía y una cabeza y un centro, que es la capital, y sus radios. Esa es la esencia misma de la sociedad industrial, el orden, la jerarquía. Y ahora les abrochas el cinturón y vamos a dar un salto. Esto es un mapa de redes. Este es un mapa de redes de la discusión y el debate en Twitter el verano pasado durante la operación israelí en Gaza. Y es un mapa de redes que conecta alguien analizó quién estaba tuiteando sobre el tema y las conexiones, quién era amigo quién y con quién debatía. Y lo que vemos, lo que había es que descubrieron que había como dos grandes bloques, los pro-palestinos y los pro-israelíes.
a la derecha los pro-palestinos, a la izquierda los pro-israelíes, pero miren, no hay orden, no hay un centro. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el que estaba generando el debate? ¿Dónde estaba el cuartel general de los pro de un lado y cuál era el cuartel general? No lo había. Y ese mapa de red tiene mucho que ver, si estamos hablando de topologías de redes, y estamos hablando de que en la sociedad industrial hablamos de redes centralizadas, descentralizadas. Descentralizadas hablamos de que pues, piensan en la jerarquía del Estado, gobierno central, autonomías, empresas con sus delegaciones regionales, los partidos políticos, cada una de las instituciones y organizaciones de la sociedad industrial responden a este modelo. Y en la sociedad de la información pasamos al tercer caso, las redes distribuidas. Este gráfico en concreto está sacado de un estudio de Paul Baran del año 61. Esto fue publicado por la RAND Corporation, que fue un centro de estudios ubicado en California, que se creó en el contexto de la Guerra Fría. Acuérdense que cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, en Estados Unidos entró mucho miedo de que los soviéticos se estaban adelantando en tecnología, entonces invirtieron mucho en I+D. Y la RAND es simplemente un acrónimo de R&D, I+D. Y con eso hicieron RAND Corporation. Bueno, pues esto, que es un estudio de topología de redes, responde a un análisis de cuál era la red que podría sobrevivir, una palabra, resiliencia. ¿Cuál era el modelo de red de datos que podía sobrevivir mejor a un ataque nuclear? Y Paul Baran llegó a la conclusión de que era el tercer modelo, el de la derecha, la red distribuida, en el que si en cada uno, arriba y abajo, si los tendiésemos geográficamente, pues pensemos en la costa este y oeste de Estados Unidos, si un paquete de datos, un mensaje, tuviese que intentar llegar de un lado al otro, en una red distribuida, en esos aquí se ven como agujeros negros, pero son puntitos, los nodos, si cayese una bomba, si retiramos de esa red algunos de sus elementos, los mensajes seguirían llegando porque encontrarían un camino, encontrarían su camino. Bueno, todo esto que les estoy hablando es algo que 10 años más tarde se usó como modelo para una cosa que les tiene que sonar, que se llama Internet, los protocolos de enrutamientos de paquetes. Es decir, en el ADN de Internet ya estaba una visión de cómo tenían que ser las redes en la sociedad de la información. Y esto nos lleva pues, a dos maneras de entenderlo todo. En el año 97, Eric Raymond, un desarrollador de software, escribió un libro que se llamaba La Catedral y el Bazar. Y son los dos modelos antagónicos y diferentes de organizar cualquier cosa. En este caso hablaba de proyectos de software, pero podemos hablar de instituciones, podemos hablar. Por un lado está la catedral, es la obra de un genio, de una mente pensante, el gran arquitecto. Pensemos en un Calatrava, enorme, grandioso, vertical, pero depende de la idea y de la obra de una sola persona. Y debajo él lo contraponía a la idea del bazar, al intercambio, donde no hay jerarquías, donde es horizontalidad. No es tan grande, no es tan impresionante, pero es muchísimo más vivo y muchísimo más flexible. Y esa mentalidad, esa manera de ver las cosas, entenderlas como grandes proyectos centrados, jerárquicos, y las redes horizontales, pues tiene una utilidad. Si no solamente estamos hablando de lo pequeñito, de las pequeñas cooperativas de consumo, no estamos hablando de los pequeños bancos de tiempo, se pueden llegar a manejar grandes proyectos. Y bueno, podría hablarles de Linux, podría hablarles en este caso, LibreOffice. Es decir, estamos hablando de un paquete de software ofimático, estamos hablando que esto es el resultado de un trabajo de grupos que se dedican al software de código abierto, y son ese mundo de horizontalidad de redes puede usarse o puede dar como resultado grandes proyectos, y puede gestionarse grandes cosas. Esto que llevaba, claro, evidentemente un cambio de mentalidad, y T.P.G.K. Hänninen es un finlandés, un superdotado que con 20, 21 años ya había hecho el doctorado, y muy cercano a Castells, escribió en el año 2 un libro en el que le daba la vuelta al famoso libro de Max Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y entonces él analizaba, sobre todo el caso siempre más paradigmático es los proyectos de software abierto, pero esto lo vemos en cualquier otra comunidad que comparta conocimiento. Por ejemplo, el movimiento Maker, de hacer cosas, construir cosas
utilizando un conocimiento compartido y que ha sido no buscando, no cerrado, es decir, alguien ha conseguido diseñar, ha encontrado la solución a un problema, lo comparte, ese conocimiento compartido aporta a la comunidad y de ahí salen más soluciones. Y entonces él estudiaba que en la mentalidad del código software abierto habían otros incentivos y otra forma de trabajar. Por ejemplo, en el código software abierto lo que suele suceder es que la gente lo hace en su tiempo libre. Empezó así al menos. La gente tenía un trabajo y luego por la tarde en mi casa yo me dedicaba, le echaba un ratito a hacer una pequeña parte de un proyecto. Y eso se hacía de forma gratuita porque la gente buscaba, tenía otros incentivos. Ya no era el dinero a lo mejor, sino sentirse parte, identificado con un grupo, el reconocimiento, y eso implicaba pues una manera de trabajar totalmente diferente. Lo que haces por verdadero entusiasmo, con creatividad, buscando otras metas. Evidentemente el software abierto luego ya se ha convertido, igual que incluso también el mundo de los makers, ya se puede ganar, si no, esto no es una cosa que se dedica a lo que te dedicas nada más en tu tiempo libre, simplemente que la manera, el modelo a lo mejor de negocio es totalmente diferente. El software abierto lo compartes, pero a lo mejor ya no lo ganas vendiéndolo, sino consultoría, adaptándolo y demás. Es una mentalidad diferente. Y él hablaba de la ética hacker porque hablaba de los hackers informáticos, que en su origen el hacker era una persona que tenía una solución con chispa, una solución ingeniosa a un problema, no alguien que se infiltra en una red. Ese era el concepto original de hacker. Entonces, si yo les planteo pues cada uno de los fenómenos, actividades de la economía colaborativa y les hago volver al esquema del tipo de redes, de la horizontalidad, de la sociedad de la información, empezamos pues consumo local, reindustrialización, finanzas. Bueno, pero en el caso de finanzas, estamos hablando incluso, por ejemplo, de redes P2P, redes distribuidas, de préstamos, los espacios compartidos. Vemos el esquema siempre, horizontalidad, no hay un núcleo central, aportaciones desinteresadas, no hay una jerarquía, es decir, hay una movilidad enorme. Todo esto siempre, si retiras a una persona, o los proyectos tienen una vida propia donde las personas van entrando y saliendo, es decir, y esa es la manifestación de una nueva manera de hacer las cosas y de una nueva manera de organizarse, nuevas maneras de estrategia que yo en mi caso pues había estudiado para el conflicto, pero que evidentemente tienen también su aplicación en la colaboración. Entonces yo creo que es la lógica que hay detrás de todo esto. No es, entonces reitero, no es una cuestión meramente coyuntural, que nos hemos vuelto más buenos con la crisis porque estamos necesitados, es simplemente la primera línea o la primera manifestación de un cambio muchísimo más profundo que nos lleva, y lo vamos a ver y lo estamos viendo en los negocios, en la política, el esquema. Yo creo que con el esquema de Baran de los tipos de redes podríamos repetir esta charla para hablar del mundo de los medios de comunicación, de cómo se consumen. Podríamos hablar de los negocios y podríamos hablar de cualquier cosa. Y ese enfoque pues está de fondo. Y yo la verdad que me he dado cuenta que he ido muy rápido, pero creo que con esas ideas me gustaría que a lo largo de estos días, cuando les hablen de cualquier cosa, lo tengan presente e intenten ver cómo detrás de cualquier fenómeno encontrarán siempre una transición hacia nuevas formas de organización con nuevas lógicas. Y bueno, estos son los autores, si no es un trabajo, como siempre, como dijo Newton, yo he mirado más lejos porque lo he hecho a hombros de gigantes, y creo que aquí Toffler en el 80 ya lo vio claro. Es muy divertido leer su libro porque se equivocó en muchas tecnologías. Él, por ejemplo, pensaba que el futuro era la televisión. Decía, en un futuro la gente producirá contenidos y los compartirá. Y él pensaba que era la televisión por cable y se equivocó, es YouTube, pero estaba ahí la chispa de haberlo entendido antes que nadie. Me parece una genialidad. Por cierto, que Toffler escribió sobre conflicto, es decir, Castell también, es decir, es el nuevo mundo. Y una vez que lo hemos entendido, pues se abre un horizonte totalmente diferente. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que les haya aportado una visión de las cosas.